guajes ahora van al instituto. Mañana empiezan los guajes al instituto. Nenos, mañana empezaron al instituto. ¡Jodeimos! Eso, no te fastidies, vamos a trabajar solo 4. ¡Hala, a estudiar! Que os aguanten los maestros, que son profesionales. Venga. ¿O no? ¿Ves? Todo el mundo me da la razón. Bueno, pues lo dicho, que cambiaron mucho. Los guajes ahora van al instituto con un coche, pero un coche, ¿eh? Con unos alerones, con unos pedales de aluminio para que agarre más en las curvas. Estás fuera de onda, eso no se llama coche, se llama pepino. Con un pepino, eso. Lleven en el maletero un subwoofer, que llamen ellos, y un altavoz así de grande. ¿Más que este? Que suena más o menos así. Y ese altavoz, que vosotros decís, va a quedar sordo este guaje. No, el guaje lo que no llegue tonto. El guaje el altavoz así ni lo conecta. Lo que pasa es que con la disculpa del altavoz no queda sitio en el maletero para llevar a la madre al Carrefour. Y entonces así los fines de semana son del guaje y tonto para Oye, eso no lo sabíamos nosotros. Cuando yo era chaval para comprar un coche, bueno, ¿cómo te digo yo? Juntando pagues extras y pagues extras, comprabas un 600 de 17ava mano, un bote de fibra de vidrio para quitar los abollones. Y con una paga extra buena, la de Navidad, por ejemplo, comprabas un radiocasete marca Punto Azul, reversible. ¿Reversible? Después de haber comprado unos cuantos de aquellos, me di cuenta yo que lo que era reversible era la caja, porque el radiocasete no le daba vuelta a la cinta ni para Dios. Ibes al taller a que te pusieran aquel radiocasete, poniente el radiocasete un viernes por la noche, ibes a enseñarlo a todos los amigos y el sábado por la mañana ibes a arrancar el coche y ya tú lo habías mangado. Y que te robaran el radiocasete fastidiaba, porque fastidiaba. Hombre. Pero lo que más jodía es que siempre te lo robaban con la cinta dentro, con la de los Cáliz, con la amarilla, con la buena. ¡No! Sí, aquella que traía aquella canción de una paloma blanca que yo tenía, cuando quería se me escapaba. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué gente sois? ¿Pero qué tienes? Vamos a ver, ¿desde cuándo se hacen las canciones con la voz original, o sea, con la letra original? Yo esto no lo entiendo. Mira, Tiene tienen detrás razón. que salir a medio vestir, pagamos 2 mil. Tienen razón el melenudo, ¿qué Nada más te cojones? pones tú y... Bueno, pues no te preocupes que te la cambiamos, hombre, mira, verás, Tranquilo, son la marcha, Melenas. mira. Una patata brava que yo comía, cagún su madre como picaba. Ya te van así. Bueno, pues esta para el próximo disco metémosla. Venga, vamos allá, hermanes llenos de dedos. Esos dedos llenos de uñas y esos uñas llenos de mierda. Vamos allá, con la guitarra del moro, con las 6 cuerdas iguales. Yo el picante lo aguantaba, pero nunca probara la salsa la mexicana, ay Dios. Aunque te guste lo picante pa' comer, si eches mucho date un viaje que puedes morrer. Una patata brava que yo comía, cagún su madre como picaba. Los huellos se me salían y la lengua se me hinchaba. Una patata brava que yo comía, cagún su madre como picaba. No me echo más la comida, esta salsa mexicana. Porque después de comerlo, por culo arrastres per el suelo, tuve lo mismo que un perro. Ay, de qué traza todo gente me quedó. Si se me arrimen los tejanos, cago en todo. Una patata brava que yo comía, cagún su madre como picaba. Los huellos se me salían y la lengua se me hinchaba. Una patata brava
su madre.